Hola, muy buenas tardes para todos. Es un gusto darles nuevamente la bienvenida a nuestro espacio de todos los jueves, esa cita que tenemos con la salud, doctora en casa, a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol y de Noticias Caracol Ahora. Hoy es 19 de mayo y les cuento, es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se estima afecta a unos 10 millones de personas en todo el mundo y que es una condición poco conocida. Tal vez ustedes escuchan enfermedad inflamatoria intestinal y piensan que tiene que ver simplemente cuando uno se siente distendido, inflamado, pues precisamente de eso se trata esta conversación, de que podamos hablar de las dos condiciones que son más frecuentes, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, y podamos ayudar a quienes viven con esta enfermedad inflamatoria, porque al ser poco conocida, por lo tanto, lleva a que se retrase el diagnóstico, se retrase el tratamiento y eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas, trae problemas nutricionales, así que vamos a entrar en materia, vamos a resolver sus preguntas. Recuerden enviar todas sus dudas, inquietudes y comentarios con el numeral Doctora en Casa. Recuerden que este espacio es para ustedes, para que conversemos y para que aprendamos. Saludo a nuestra invitada de hoy, ella es la doctora Viviana Parra, es gastroenteróloga, reumatóloga y en este momento dirige la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombia y quien se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. Doctora, bienvenida. Doctora Fernanda, muchísimas gracias por este espacio para concientizar a la población que tiene síntomas gastrointestinales sobre la importancia de la salud digestiva y hablar un poco sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin duda, que sea una oportunidad también para aprender y que sea ese espacio para poder reflexionar, como usted dice, sobre nuestra salud gastrointestinal. Yo mencionaba al inicio que cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal estamos hablando básicamente de dos tipos principales de la enfermedad. Una es la enfermedad de Crohn y la otra es la colitis ulcerativa. Cuéntenos de qué se trata la enfermedad inflamatoria intestinal y cuál es la diferencia entre estas dos. Bueno, entonces la enfermedad inflamatoria intestinal es un término que engloba estas dos enfermedades, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Es una enfermedad crónica que inflama todo el tracto digestivo, que en el caso de la colitis ulcerativa afecta principalmente el colon, que es el intestino grueso, y el recto. En el caso de la enfermedad de Crohn, puede comprometer desde la boca, esófago, estómago, intestino delgado y colon. ¿Y cómo lo afecta? Entonces, es una inflamación que produce úlceras o llagas a nivel de la mucosa del sistema digestivo. Entonces, al producirse en estas lesiones, el paciente por lo general refiere dolores abdominales intensos, diarreas crónicas, porque si afecta el intestino delgado o afecta el colon, produce pues que los pacientes tengan siempre deposiciones líquidas y si hay úlceras, inflamación, erosiones, llagas a nivel del colon, estos pacientes van a ver sangre en su deposición. A pesar de que no vean sangre, sí pueden estar sangrando de a poquitos, porque cuando los sangrados son de intestino delgado, de la parte proximal del colon, no se ven o no se manifiestan en la deposición. Entonces, al tener sangrados crónicos, sufren de anemias. Al tener anemias, están con fatiga crónica, cansados. Como tú lo decías anteriormente, también tienen problemas nutricionales, porque a nivel del intestino delgado es donde más se absorben los nutrientes, las vitaminas, y si se inflama esta mucosa del intestino delgado, los pacientes no se nutren adecuadamente y pierden peso de manera involuntaria. Usted ha mencionado aquí algo clave y es que se trata de una condición crónica y al ser crónica muchas veces los pacientes empiezan a pasar de un médico a otro, no tienen diagnóstico y a veces como que se acostumbran a vivir con la condición sin tener una explicación, sin haber obtenido un diagnóstico y yo creo que vamos a hacer mucho énfasis en ese mensaje durante toda esta conversación. Ustedes en la Fundación tienen datos muy interesantes. ¿Cuántas personas aquí en el país se estima que viven con enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, en el último estudio de prevalencia hay dos estudios. En el último estudio en 2020 se documentó una prevalencia de 86 casos por 100.000 habitantes. En nuestro país específicamente es mucho más frecuente la colitis ulcerativa. En un registro nacional que realizamos de más de 2.000 pacientes, el 70% de los pacientes tenían colitis ulcerativa y el 30% enfermedad de Crohn. Cada vez estamos diagnosticando más la enfermedad de Crohn porque los médicos hemos aprendido mucho más cómo diagnosticarla, tenemos mejores herramientas como
son la resonancia, la enteroresonancia, la cápsula endoscópica que nos permite evaluar el intestino delgado, al cual no tenemos acceso a través de la colonoscopia y de esta manera poder diagnosticar enfermedad de Crohn de manera más temprana. Otro punto importante es que más del 58% en este último estudio de prevalencia eran mujeres y nosotros somos una población más femenina en Colombia y esta enfermedad se presenta mucho más en las mujeres, entonces es importante también tenerlo en cuenta. Dentro de este estudio también evaluamos las frecuencias a nivel de las regiones y los departamentos que más tienen prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal son Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda. Sin embargo, hay departamentos como por ejemplo Santander que ha venido en aumento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Usted menciona un dato importantísimo y es el de las mujeres que se está diagnosticando con mayor frecuencia en esta población. ¿Qué podemos decir en cuanto a otros factores como la edad, doctora Parra? Bueno, esta es una enfermedad que uno de los lemas que hemos tenido para este año en el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria como Fundación de Enfermedad Inflamatoria y como Asociación Colombiana de Gastro también, es que esta enfermedad no tiene edad, ¿sí? Se puede presentar en niños, en adultos jóvenes, hasta en adultos mayores. Tenemos pacientes en la fundación desde los 18 meses con enfermedad inflamatoria intestinal, con colitis ulcerativa, incluso ya con resecciones intestinales y con colostomías de bebés. Y tenemos pacientes adultos mayores de 80 hasta 90 años. Sin embargo, hay dos picos. Hay un pico entre la segunda y tercera década de la vida y el otro pico entre la tercera y cuarta década de la vida. Son esos dos picos donde principalmente se presenta la enfermedad inflamatoria intestinal. En nuestro estudio colombiano, el pico principal fue entre los 30 y los 35 años. Entonces es muy importante porque es una enfermedad crónica, discapacitante que afecta a la población que es productiva, económicamente productiva y en edad fértil. Entonces genera muchas incapacidades en los trabajos, pues porque estos pacientes, dados sus síntomas, deben ausentarse de sus labores. Precisamente usted menciona los síntomas y quiero que entremos un poquito más en detalle sobre ellos. Precisamente le cuento, en este momento hay más de 800 personas conectadas a esta conversación, a quien les enviamos un saludo muy especial. Gracias por conectarse. Una de ellas es Kimora Alarcón. Ella dice, ¿tiende a tener casi los mismos síntomas de la bacteria Helicobacter pylori? No, el Helicobacter pylori produce dispepsia, ¿cierto? Que son estos síntomas que los pacientes refieren como dolor en la boca del estómago, sensación de llenura fácil. Esto es algo un poco diferente, ¿no? El paciente por lo general se queja más de síntomas gastrointestinales bajos. El Helicobacter pylori genera más síntomas gastrointestinales altos, ¿sí? Aunque el Crohn puede afectar el esófago y el estómago, es muy raro que lo comprometa. Siempre hay que tenerlo en cuenta. En los niños y en los adolescentes es donde más se presenta compromiso de tracto digestivo alto y ahí sí podría confundirse un poco con la infección por Helicobacter pylori porque los niños y los adolescentes que tienen síntomas a nivel del tracto digestivo alto se pueden quejar de dolor, de náuseas, de llenura fácil, ¿sí? Pero en general la enfermedad inflamatoria intestinal produce más dolor en el hemiabdomen inferior, es un dolor tipo cólico asociado a diarreas. El Helicobacter pylori no se asocia tanto a estos síntomas gastrointestinales bajos, se asocia con sangrados gastrointestinales. El Helicobacter pylori no produce esto. El Helicobacter pylori puede producir úlceras gástricas que de pronto se pueden ver en forma de deposiciones negras, que lo llamamos los médicos como melenas, pero en enfermedad inflamatoria intestinal usualmente uno ve sangrado rojo mezclado con la deposición. Algo también muy importante es que puede afectar la región perianal, ¿sí? Puede generar fístulas, que son conexiones entre el intestino y la piel del ano o incluso entre el intestino y la piel del abdomen, y por allí sale contenido de heces fecales o pus y por eso genera tanta morbilidad y tantas complicaciones en estos pacientes. Entonces aquí, sin duda, el síntoma más importante y el que hay que tener como de referente tiene que ver con cambios en el hábito intestinal y principalmente la aparición de diarrea crónica. Es necesario buscar una causa. Muchas veces, como en nuestra cultura, estamos acostumbrados como al remedio casero, a pensar que estos cambios en la deposición tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de parásitos. Entonces la gente recurre a automedicarse, a desparasitarse. ¿Cuál es su mensaje en este caso? ¿Cuándo decimos que es crónica? Y no sé si hay alguna característica relacionada con el momento, por ejemplo, de las comidas. Entonces las personas también evitan comer, empiezan a ausentarse de eventos sociales precisamente por la presencia de los síntomas.
Sí, lo que tú mencionas es algo muy importante, doctora Fernanda, porque la gente suele decir es que yo sufro del colon irritable, es lo que los pacientes siempre dicen. Entonces, quiero que dejemos claro que el síndrome intestino irritable es un diagnóstico, es una patología del funcionamiento del sistema digestivo y es una patología de descarte. Si usted tiene diarreas, ¿sí?, de manera crónica asociadas a dolor abdominal, usted debe consultar al médico. Y si lo remiten al gastroenterólogo porque tenga signos de alarma como sangre en la deposición, si usted tiene sangre en la deposición, eso es totalmente anormal, ¿sí? Si usted tiene pérdida de peso asociada a las diarreas y al dolor abdominal, es totalmente anormal. Entonces, cuando uno evalúa a un paciente con diarrea crónica, antes de decirle que tiene un síndrome intestino irritable, uno debe descartar patologías orgánicas y debe de investigar signos de alarma, como sangrado, como por ejemplo un paciente mayor de 45 años con diarrea, con sangrado, con pérdida de peso, es un paciente que hay que hacerle un tamizaje porque también existe el cáncer de colon, que es una patología muy frecuente también y hay que investigarla y descartarla. Existen patologías pancreáticas que también pueden producir diarreas crónicas. Entonces, antes de pensar que tiene un síndrome intestino irritable, asegúrese de consultar con su médico para que le descarte estas otras patologías. Ya cuando descartamos con estudios endoscópicos y con múltiples exámenes que hacemos los médicos para definir de que no hay una patología orgánica, si tiene un síndrome intestino irritable, pues ya lo podemos tratar con mayor tranquilidad y damos manejo para esto. En el síndrome intestino irritable, después de descartar este tipo de enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, el paciente siente dolor, porque básicamente el síntoma cardinal es el dolor, en el cual siempre por lo general sugiere que los alimentos le caen mal, le generan dolor, le producen distensión abdominal y hay asociado a esto cambios en la consistencia y en la frecuencia de las deposiciones, pero no debe haber sangrado, no debe haber pérdida de peso, no debe haber anemia, no debe haber lesiones a nivel de la región anorrectal en un paciente con síndrome intestino irritable. Entonces también la invitación, doctora Fernanda, es que expresemos un poco más libre los síntomas gastrointestinales. A veces vemos que es que la enfermedad es muy poco frecuente. No, esta enfermedad ha aumentado su prevalencia y es porque la gente ha comenzado a consultar, pero a la gente le da pena hablar sobre sus deposiciones, le da pena decir que tiene diarrea, le da pena decir que tiene sangrado en la deposición o que tiene alguna lesión a nivel de la región del ano. Entonces, lo importante es poder consultar y abiertamente expresarle al médico cuáles son sus síntomas, sus dudas. No subestime nunca los síntomas gastrointestinales porque la prevalencia de cáncer en nuestro país también es alta y siempre hay que descartarlo también. Qué importante ese mensaje, no sentir pena. A veces por esa vergüenza hablar de estos síntomas se aplaza y el tiempo, como en cualquier condición, es esencial para ese diagnóstico, esa intervención temprana, para que no afecte tanto la calidad de vida y el mensaje en el que siempre insistimos antes de autodiagnosticarse, antes de automedicarse, consultar. Esto es esencial, esto es un tema de cultura y que entre todos debemos ir cambiando. Un saludo, aprovecho a Mercedes Uribe, a Gladys Rincón, a Cristina Forero, a Maritza Gómez, que precisamente Maritza y aquí está Matthew Aranda, ponen sobre la mesa un tema muy importante para que continuemos, doctora Parra, y es el de las causas. Matthew dice, estas enfermedades son por mala alimentación, ¿qué se puede hacer para prevenir la inflamación intestinal? Dice Maritza Gómez. Entonces, qué importante que hablemos de lo que sabemos hasta hoy, que cada vez vamos avanzando en el conocimiento de las causas y las explicaciones detrás de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, esta es una enfermedad multifactorial, por eso no tiene cura, no hay una causa específica, ¿sí? Entonces, 1, hay un componente genético. 2, hay un componente medioambiental, diferentes tipos de infecciones a las que estamos expuestos en el medio ambiente. 3, hay componentes hormonales. 4, también se ha asociado, por ejemplo, al uso indiscriminado de antibióticos, los cuales barren con nuestra microbiota intestinal, que es la que nos protege frente a todas estas enfermedades. Hay factores como, por ejemplo, el cigarrillo, que es un factor disparador de enfermedades como esta. Y es muy importante que entendamos que es una enfermedad mediada por el sistema inmunológico. Aquí las defensas de las personas que sufren de esta enfermedad se equivocan y en lugar de solamente defenderlos, comienzan a atacarlos a ellos mismos. Entonces comienzan a
a considerar que nuestro sistema digestivo es extraño y nos comienzan a atacar. Entonces, precisamente teniendo en cuenta esta premisa, es que damos medicamentos en los cuales modulamos un poco este sistema inmunológico que nos está atacando, bajamos un poquito estas defensas para poder disminuir el daño que nuestro sistema inmune nos está haciendo a nuestro sistema digestivo. En cuanto a la parte de la alimentación, doctora Fernanda, es muy importante aclararlo porque no hay una dieta específica para estos pacientes y no es que un alimento en especial te esté produciendo la enfermedad. Sin embargo, se ha visto que la prevalencia de estas enfermedades ha aumentado, por ejemplo, en nuestros países en la medida en que hemos tenido dietas occidentalizadas, dietas con altos contenidos de grasa, con alta cantidad de embutidos, de conservantes, de preservantes en los cuales se ha documentado que pueden ser moléculas proinflamatorias a nivel intestinal. Entonces, la recomendación es tener hábitos de vida saludables, ¿sí? Disminuir el consumo de paquete, de gaseosas, de embutidos, de preservantes, de químicos, tener una dieta muy natural. En este caso no es como en la enfermedad celíaca en la que suspendemos claramente el gluten, porque el gluten es un factor disparador de esta enfermedad. Aquí no hay una receta de cocina específica que yo le pueda decir, quite esto porque esto produce la enfermedad. No, es tener una dieta saludable, ¿sí? Evitar estas cosas que ya hemos mencionado y claramente identificar cuáles son las cosas que le caen mal. ¿Por qué? Pues claramente si uno tiene un intestino inflamado, ulcerado, pues alimentos pesados, grasosos van a caer mal, alimentos que tienen aumento del riesgo de generar distensión, flatulencia y gases, como son por ejemplo los granos, el brócoli, la coliflor, por ejemplo, son cosas que nos aumentan la distensión abdominal. Entonces no es que tengan contraindicado alimentos, sino que más bien puedan detectar cuáles son los que más le caen mal y tratar de disminuirlos, sobre todo en los momentos de actividad de la enfermedad. Porque algo muy importante, esta enfermedad no tiene cura, pero tiene momentos de remisión. Entonces hay momentos de recaída, donde el paciente tiene un brote, está activo de la enfermedad, como hay momentos en los que la enfermedad está dormida, está en remisión, y por tanto siempre hay que estar con el gastroenterólogo o el coloproctólogo, siempre en monitorización, para poder detectar por medio de los exámenes y de la monitorización clínica cuándo se va a volver a despertar esta enfermedad y a generar un brote. Bueno, pues atentos porque llevamos varios mensajes muy importantes. Usted ha mencionado no tiene cura, seguimos aprendiendo de ella, pero sin duda lo más importante es que se puede controlar, es decir, hay un manejo con el cual el paciente puede recuperar calidad de vida, puede evitar todas estas complicaciones de tipo nutricional que ya se han mencionado varias veces. Y usted dice algo muy importante y en lo que también siempre insistimos y es cuidado con estos remedios milagrosos. Sabemos que puede ser muy angustiante para los pacientes que viven con esas condiciones y que no han tenido un diagnóstico ni un tratamiento, siempre buscando de encontrar una solución. Entonces recurren a cuanta cosa les recomiendan y hay que tener mucho cuidado porque ella lo ha dicho claramente, aquí no hay una receta específica más allá de lo que siempre les recomendamos, que es tener una alimentación saludable. Dice Paola, doctora, sufro de inflamación y no puedo comer nada porque me inflamo. Cabe resaltar que sufro de fibromialgia. ¿Eso influye? Bueno, en el caso tuyo es importante que te puedan valorar a ver cómo están los síntomas gastrointestinales si no hay ningún otro signo de alarma que sugiera una enfermedad orgánica como la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando todo esto se ha descartado, podemos pensar que de pronto tus síntomas son de características funcionales en las cuales podría encajar un síndrome de intestino irritable. Y claramente la fibromialgia, que es un trastorno, un reumatismo de tejidos blandos en el cual hay un umbral del dolor mucho más bajito en las personas que sufren de esta enfermedad, se ha asociado mayor prevalencia de síndrome intestino irritable. Entonces, probablemente en ti, si ya descartaron estas patologías orgánicas, estos síntomas gastrointestinales pueden estar asociados a un síndrome intestino irritable asociado a fibromialgia. Usted mencionaba que cada vez tenemos mejores herramientas para la detección y para el diagnóstico de estas enfermedades. Precisamente nos preguntan cómo se detecta, es decir, una persona que tiene estos cuadros crónicos de cambios en su hábito intestinal, de diarreas, de pronto de sangrado, de inflamación, de dolor. ¿Cómo llega al diagnóstico para saber si es una colitis ulcerativa o si es enfermedad de Crohn, que son, como les hemos venido diciendo, las dos condiciones más frecuentes de la enfermedad inflamatoria intestinal?
Sí, doctora Fernanda, claro que sí. No hay una prueba que diga esto me sale positivo y es enfermedad inflamatoria intestinal. No. Por eso hay que asistir al gastroenterólogo y al coloproctólogo porque el diagnóstico se hace con un conjunto de signos y síntomas que el paciente trae. Adicionalmente, nosotros solicitamos unas pruebas de sangre y en materia fecal en las cuales nos muestra si hay inflamación sistémica, como son la PCR, como son la BCG. Pedimos hemograma. En el hemograma, al tener anemias de causas no explicables por otras situaciones, a uno le llama la atención y puede ser un signo de alarma. Las plaquetas elevadas son signos de inflamación crónica también. Solicitamos pruebas como se llaman la calprotectina fecal, que es una muestra que a nivel de las heces nos ayuda a identificar si esa diarrea es de características funcionales o inflamatorias, como en esta condición. Entonces, cuando se aumenta la calprotectina fecal, es un signo que a uno también le ayuda en conjunto con los signos y síntomas, más otros exámenes de sangre, a definir que este paciente estamos orientados hacia una enfermedad inflamatoria intestinal. Y por supuesto, los exámenes endoscópicos e imagenológicos nos ayudan muchísimo. La ileocolonoscopia es fundamental. Cuando examinamos el colon y la parte terminal del intestino delgado, podemos observar si hay presencia de úlceras, de erosiones, de inflamación de la mucosa. Podemos tomar biopsias y de esta manera el patólogo nos puede mostrar hallazgos sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal, porque por supuesto en nuestro país es más frecuente las patologías infecciosas, entonces siempre tenemos que descartar causas infecciosas del colon, tuberculosis, que nosotros somos un país endémico en tuberculosis y la tuberculosis intestinal existe y es uno de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los parásitos también. Entonces, a través de todos estos exámenes de sangre, la colonoscopia y las biopsias, nosotros podemos hacer un diagnóstico adecuado. Cuando tenemos dudas, porque por ejemplo hacemos la colonoscopia y la ileoscopia, que es mirar la parte terminal del intestino delgado y no vemos nada, pero persistimos con esa duda porque el paciente tiene diarrea, tiene anemia, tiene pérdida de peso, hacemos una endoscopia alta en el cual examinamos el esófago, el estómago y una parte del intestino delgado proximal y tampoco observamos nada, entonces entramos a estudiar el intestino delgado, que es esa parte entre que no se puede ver por medio de endoscopia alta y por medio de colonoscopia. Entonces, tenemos varias herramientas para evaluarlo. Una es la cápsula endoscópica, que es como una cápsula, como lo dice su nombre, que el paciente se traga y tiene una camarita y nos permite tomar múltiples fotos a nivel de todo el tránsito del intestino delgado y uno evalúa todas esas horas de tránsito del intestino delgado y mira si hay presencia de úlcera, erosiones o lesiones sugestivas de enfermedad inflamatoria intestinal. Y también tenemos la enteroresonancia o el enteroTAC, que son imágenes en las cuales podemos observar el grosor de la mucosa del intestino delgado, si hay fibrosis, si hay estenosis, porque estas enfermedades al inflamar de manera crónica el intestino, todo lo que se inflama se cicatriza. Y lo que se cicatriza entonces genera fibrosis y esto genera estenosis del intestino y esto se puede ver a través de estas resonancias. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias por esta respuesta porque todas las personas que están conectadas se pueden dar cuenta de la complejidad que hay alrededor de un diagnóstico, que no se llega simplemente por el síntoma, claro que el síntoma orienta, pero es que debemos verlo todo de manera integral, se ve al paciente, su edad, sus antecedentes, cuánto tiempo lleva de evolución y según todo eso se va armando esa historia que nos lleva a sospechar el diagnóstico, a solicitar ciertos exámenes y a ir como en un paso a paso que en definitiva nos lleve por un camino o por el otro. Por eso es que no debemos subestimar los síntomas, por eso es que hay que ser tan cuidadosos al tema a la hora de autodiagnosticarse, autoformularse y muchas personas dicen, no, es que tengo dolor de estómago y puede ser. Entonces yo creo que aquí ustedes se dan cuenta de ese llamado que siempre les hacemos y es, ante la persistencia de los síntomas, consulte, porque la posibilidad de diagnósticos es muy amplia y la idea es darle una solución, conocer la causa exacta y poder llegar a ese manejo adecuado. Entonces, sin duda alguna, hoy tenemos muchas herramientas en el diagnóstico de estas dos condiciones y en el diagnóstico de otras que pueden ser diagnósticos diferenciales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Fabián Narváez hace una pregunta que me parece importante y que muchos de los que están conectados pueden coincidir con ella, y es, ¿se pueden relacionar los síntomas gástricos con lo emocional? Fabián, excelente pregunta.
¿Sí? Cuando ya hemos descartado estas enfermedades orgánicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, claramente el sistema digestivo no puede estar aislado de la parte emocional. Yo siempre le digo a mis pacientes, en el síndrome de intestino irritable y de otras patologías funcionales del sistema digestivo, hay unos umbrales de dolor, ¿sí? Y estos umbrales de dolor son manejados por neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que actúan a nivel cerebral y modulan el sueño, el ánimo, la depresión, la irritabilidad, ¿sí? Toda esta parte emocional. Y el segundo sistema neurológico más grande que tenemos después de nuestro cerebro es el sistema neurológico de nuestro tracto gastrointestinal. Entonces es imposible que el sistema digestivo no se exprese si usted se siente deprimido, si ha tenido una pérdida familiar, si ha tenido una crisis económica, si tiene un problema. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, el día que usted tenga este tipo de problemas emocionales, su sistema digestivo también va a tener síntomas y él se puede expresar con dolor, se puede expresar con estreñimiento, se puede expresar con diarrea. Entonces por eso es tan importante tratar de manejar esa parte emocional, porque si no la calidad de vida de los pacientes a nivel gastrointestinal va a ser terrible, porque si el paciente no controla esa parte emocional, estos mismos neurotransmisores que actúan a nivel cerebral van a activar todos estos síntomas a nivel del sistema digestivo. Incluso cuando tenemos pacientes refractarios a los manejos iniciales de los dolores abdominales, del síndrome intestino irritable, nos toca iniciar moduladores del dolor visceral. Y estos moduladores del dolor visceral son esas mismas sustancias o medicamentos que usamos para mejorar el ánimo, para mejorar el sueño, para mejorar la ansiedad, porque finalmente son las mismas sustancias que actúan en el cerebro, actúan a nivel gastrointestinal. Sin duda, somos uno solo y no podemos separar ni nuestra mente ni nuestras emociones de la parte física. Hay algo que usted mencionaba cuando hablábamos de las causas y principalmente relacionado con nuestro sistema inmune, con las defensas. Y aquí creo que hay otro mensaje importante y es ¿qué otros síntomas fuera de los digestivos pueden estar relacionados con estas enfermedades? Excelente pregunta. Esta es una enfermedad que no solamente afecta al tracto gastrointestinal y es muy importante que los pacientes lo sepan porque incluso hasta en el 35% de las veces puede aparecer un síntoma fuera del intestino antes de que se presenten la diarrea, el dolor abdominal, las deposiciones con sangre. Y cuando usted ya tiene enfermedad inflamatoria intestinal, hasta el 50% de los pacientes pueden presentar manifestaciones fuera del intestino. Las más frecuentes son las articulares, entonces un paciente con colitis o con Crohn puede tener artritis, ¿sí? Se le hincha una rodilla, se le hincha una muñeca, un tobillo, le duele la espalda de manera de características inflamatorias. También puede tener compromisos a nivel de la piel, es el segundo compromiso más frecuente, entonces pueden tener lesiones descamativas como psoriasis o pueden tener lesiones eritematosas, vesiculares, urticariales, ulceradas también, hematomas o petequias, que son hematomas pequeñitos sin traumas o sin causa clara, ¿sí? Adicionalmente también el ojo es el tercer órgano que más se afecta después de la articulación y la piel en la enfermedad inflamatoria intestinal y esto se presenta con ojo rojo intermitente en uno, en el otro, doloroso, asociado a fotofobia, que es que le fastidie la luz, a presencia de moscas volando, como cuando usted no puede ver claramente. Entonces, vemos que la enfermedad inflamatoria intestinal puede afectar muchos órganos. El hígado también es otra de los órganos que se puede afectar. Hay una patología que se llama colangitis esclerosante primaria, que se asocia mucho a enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerativa. Y algo muy importante, estos pacientes pueden aumentar el riesgo de cáncer, de dos tipos de cáncer específicamente. En el caso de la colitis, cuando hay inflamaciones crónicas y extensas del colon, se aumenta el riesgo de cáncer de colon. Y cuando se asocia a colangitis esclerosante primaria, se aumenta el riesgo de colangiocarcinoma, que es un cáncer a nivel de las vías biliares. Entonces, como vemos, y decía la doctora Fernanda, no somos varios pedacitos, somos un todo. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal existen el eje intestino-piel, el eje intestino-articulación, el eje intestino-ojo. A través de la barrera intestinal, cuando se
se daña esta barrera por la inflamación, se hace una interacción con nuestro sistema inmunológico, el cual permite que estas defensas viajen a sitios distantes y produzcan inflamación. Pues nos acabamos de dar cuenta de todas las razones adicionales a las que ya hemos venido mencionando de la importancia de consultar, porque sin duda alguna esto es más complejo de lo que a veces nos podemos imaginar y la idea no es subestimar ni simplificar nuestros cuadros de síntomas o de enfermedades o de diferentes condiciones que presentamos, sino darles la importancia y el manejo que realmente deben tener. Mercedes Uribe hace la siguiente pregunta que nos da pie para el tema tal vez ya casi de cierre y muy importante, y es ¿cómo se trata? ¿Qué medicamentos se pueden tomar? Bueno, entonces, muy importante, no se automedique, ¿sí? Como lo decía la doctora Fernanda, consulte. Esto debe ser una enfermedad en la cual debe ser manejada por expertos como los gastroenterólogos y los coloproctólogos, ya sean de adultos y de niños, porque recuerden que esta enfermedad también da en los niños. 2, no use antibióticos de manera indiscriminada. Eso es otro mensaje que quiero dejar, porque la gente ahora por cualquier gripa o cualquier dolor de garganta sugiere que es una infección y comienza a automedicarse antibióticos. Los antibióticos, cuando no tienen una indicación clara, barren con nuestra microbiota intestinal y nosotros tenemos bacterias que viven con nosotros en nuestro intestino y que nos cuidan de todas estas enfermedades. Y cuando damos antibióticos de manera indiscriminada, alteramos ese equilibrio. ¿Listo? Bueno, en cuanto al tratamiento, teniendo en cuenta que es una enfermedad en que las defensas se equivocan y nuestras defensas nos atacan a nosotros mismos, entonces utilizamos medicamentos para tratar de modular ese sistema inmunológico y que nos deje de atacar. Tenemos 2 tipos de tratamientos durante el brote o la actividad de la enfermedad y tratamientos durante la fase de mantenimiento en la cual tratamos de evitar de que la enfermedad vuelva a activarse. Usamos mucho los corticoides, sobre todo para apagar la enfermedad, los corticoides como la prednisolona, la hidrocortisona, porque nos ayudan a bajar un poquito rápidamente esas defensas que nos están atacando y poder salvar colon, salvar intestino, apagar como esa inflamación tan activa que tiene el paciente. Pero la idea es que no usemos corticoides a largo plazo. Por eso adicionamos medicamentos, unos que son antiinflamatorios locales que actúan a nivel del colon, como son las mesalacinas, por ejemplo, que son muy buenas en colitis ulcerativa, pero no se usan en enfermedad de Crohn. Y si esto no es suficiente, usamos inmunosupresores orales, que son medicamentos que ayudan a controlar este sistema inmunológico para que dejen de atacarnos. Ya cuando la enfermedad se hace muy refractaria o muy difícil de manejar, tenemos a la mano terapias biológicas o pequeñas moléculas que son sustancias que se pueden dar vía oral, aplicadas de manera subcutánea o endovenosas, que van en contra de moléculas específicas que se llaman, por ejemplo, citoquinas, que son productos de nuestro sistema inmunológico que aumentan la inflamación y producen todo este daño a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces, como vemos, tenemos varias opciones de tratamiento, pero esto debe ser individualizado. Cada paciente es diferente porque cada paciente tiene una extensión distinta de la enfermedad, una severidad diferente, tiene manifestaciones fuera del intestino distintas, la edad, las comorbilidades o antecedentes que tenga asociados. Todo eso influye en la decisión de qué medicamento voy a usar en un paciente. Finalmente tenemos la cirugía. Hay pacientes en los cuales la severidad, por ejemplo, en la colitis ulcerativa, no nos permite continuar un manejo médico y debemos hacer colectomías, que son resecciones de todo el colon. O en el caso de enfermedad de Crohn, cuando se producen inflamaciones severas con fibrosis y estenosis que pueden llegar a producir obstrucciones intestinales o síntomas severos, nos toca llegar a cortar pedacitos de intestino delgado para tratar de mejorar esta sintomatología. Entonces ya lo saben, hay opciones de tratamiento para la parte aguda, para esas crisis, pero también para ese sostenimiento, para evitar que esas crisis sean tan frecuentes o sean tan persistentes en el tiempo. E incluso no solamente hay alternativas de medicamentos, sino también quirúrgicas. Hay una pregunta específica que hace Ludwig Castro, dice, me diagnosticaron enfermedad de Crohn. Tengo vómito amarillo en las mañanas y me tienen tomando sulfasalacina y prednisolona. Tengo diarrea y dolor de abdomen. No siento alivio. ¿Qué me recomienda?
Bueno, es muy importante que hables con tu médico tratante porque uno inicia ciertos medicamentos, ¿sí? La prednisolona, los corticoides, como te contaba, son medicamentos que nos ayudan a apagar la enfermedad, pero cuando el paciente es refractario a ellos o a veces dependiente a ellos, debemos escalonar el tratamiento a medicamentos inmunosupresores. Entonces, la invitación es que hables con tu gastroenterólogo, hagan unos estudios para mirar cómo está la actividad de la enfermedad en este momento, una colonoscopia, hacer estudios de sangre para mirar cómo está la inflamación sistémica, hacer una calprotectina fecal y con base en esto definir cómo está la extensión de tu enfermedad, qué otras manifestaciones fuera del intestino tienes y definir un escalonamiento terapéutico. Bueno, pues mi doctora, el tiempo se nos pasó rapidísimo, pero hemos dejado mensajes muy importantes, ya lo saben, personas con síntomas digestivos como diarrea, sangrado, dolor persistente, pérdida de peso, problemas como anemia, hay que buscar ayuda, hay que encontrar siempre la causa, porque con el diagnóstico adecuado se puede controlar y se puede recuperar esa calidad de vida que se ha perdido. Yo quiero pedirle, doctora Parra, los datos de la fundación para las personas que estén interesadas. Bueno, es muy importante. Cualquier persona que nos esté viendo en este momento, que tenga diagnóstico de colitis ulcerativa o de enfermedad de Crohn, tenemos una fundación que se llama FUNEICO. Esta fundación está para ayudarte a educar sobre la enfermedad. Nosotros tenemos múltiples actividades educativas, tenemos un canal de YouTube con diferentes expertos que hablan sobre las complicaciones, las causas, los tratamientos de esta enfermedad. Nos puedes encontrar a través de @funeico o en nuestra página en internet www.funeico.com o también tenemos un teléfono que es el 311-808-7346. Tenemos una gestora que nos ayuda también a agrupar estos pacientes. Hay un chat en Telegram donde tenemos más de 290 pacientes y allí somos una comunidad de médicos y pacientes que les ayudamos a resolver dudas a través de la fundación. También les ayudamos a gestionar trámites administrativos, a gestionar citas. Tenemos un banco de medicamentos en el que ayudamos a tener ciertos medicamentos mientras sus entidades de salud se los pueden dar. Y lo más importante es que es una comunidad de pacientes, de padres de niños con pacientes, de familiares con pacientes que sufren de esta enfermedad para que no sientas que solo tú la tienes. FUNEICO está para ayudarte. FUNEICO con doble I. FUNEICO. ¿De acuerdo? FUNEICO, de Fundación Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombia. ¿De acuerdo? Si los pueden encontrar, le voy a pedir que por favor repita el número de celular. Bueno, el teléfono es de nuestra gestora, es el 311-808-7346. Perfecto. Bueno, y hoy esta celebración además para las personas que están en Bogotá y que pasen por el centro, por la Torre Colpatria, ¿qué se van a encontrar? Bueno, es muy importante el día de hoy porque vamos a conmemorar el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y FUNEICO. El día de hoy iluminará la Torre Colpatria con el color púrpura. El color púrpura o morado es el color de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, los invitamos a todos los pacientes, a los médicos, a los familiares que tienen contacto con pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que nos acompañen hoy a las 6:30 en la Torre Colpatria al frente del Museo Nacional a conmemorar este día tan especial que nos hace reflexionar sobre nuestra salud digestiva. Bueno, pues aquí estamos comprometidos y mira, aquí estamos de lila acompañando la celebración. Doctora Viviana Parra, muchísimas gracias, ha sido un gusto, una conversación muy productiva, gracias de verdad. Esperamos volver a tener más espacios como estos porque tenemos muchísimas preguntas de las personas que se conectaron. Doctora, muchas gracias por permitirnos este espacio. Una feliz tarde a todos ustedes que se conectaron. Gracias. Recuerden que aquí todos los jueves a las 5 de la tarde tenemos una cita en esto que se llama Doctora en Casa. Un abrazo.